¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes. Sí, bueno, todo bien. Como verán, estoy nuevamente transmitiendo. Esta es la cuarta noche de bombardeo sobre Kiev. Kiev, una ciudad que está cercada por todos lados. Lo admitió hace muy poco el alcalde de la ciudad. La ciudad está cercada. Y bueno, hoy, como saben, hubo desde ayer un toque de queda que teóricamente mañana a las 8 se termina, pero lo cierto es que se ha vuelto peligrosísimo salir a las calles. Ya hay combates, hay milicias infiltradas. Lo mismo es justamente por este tema de milicias infiltradas, que nadie sabe quién es quién está de un lado o del otro. Se habla incluso de fuerzas de comandos chechenos aquí en Kiev. Han dicho los números. Ya se habla de más de 200 muertos civiles. El presidente Zelensky, que en estos últimos 4 días de guerra se ha transformado en una suerte de héroe nacional, habla de un genocidio porque los blancos han sido aquí mismo en Kiev, edificios de zonas residenciales que han sido impactados por misiles. La gente está prácticamente bajo tierra, están todo el mundo en el refugio, y quien no está en el refugio está amasado en la estación central de Kiev, en donde la gente desesperada intenta tomarse un tren para huir hacia el oeste, hacia Polonia, donde se estima que ya llegaron más de 300.000 refugiados desplazados de Ucrania. En esta situación más que delicada, como ustedes decían, hay una resistencia inesperada de las fuerzas ucranianas, que son en comparación totalmente inferiores a las rusas, pero la diferencia es que hay una motivación enorme, hay un patriotismo, hay un llamado justamente de Zelensky a la gente a resistir, a luchar, a combatir por la libertad, por la independencia de este país, que del otro lado no existe. Tanto es así que esta mañana, por ejemplo, nos despertamos con la noticia de que había caído Kharkiv, que es una ciudad estratégica que está al norte de Kiev y a 40 kilómetros de la frontera con Rusia. Es la segunda ciudad más importante de Ucrania. Aparentemente había caído, habían entrado blindados rusos, pero a media tarde se dio vuelta la situación, combates, y finalmente quedó en manos de las fuerzas ucranianas. Las autoridades ucranianas dicen que han recuperado la ciudad, y al arrestar, a capturar soldados rusos, hay imágenes de los soldados rusos arrodillados diciendo: a nosotros nos dijeron que veníamos para una misión de entrenamiento, y cuando nos enteramos que no era eso, sino otra cosa, nos quisimos negar a venir y fuimos amenazados de ejecuciones por traidores a la patria. Es decir, esa motivación que vemos acá, donde también hay imágenes de mujeres en ciudades, porque este es un ataque, es una invasión total. Lo que se pensaba que iba a ser relámpago y que iba a ser solamente en esta parte del Donbass, del este, del sureste, fronterizo con Rusia, pasó a ser total. Y hay imágenes de mujeres armando, por ejemplo, bombas Molotov. Aquí en Kiev están entregando armas a los civiles para que se defiendan. Así que bueno, hay una resistencia también ahí inesperada, más allá de que en los últimos días, en las últimas horas, la Unión Europea y la OTAN también han cambiado. Más allá de esta batería de medidas, de sanciones económicas para asfixiar la economía rusa, por primera vez han decidido, bueno, no enviar tropas, pero sí muchísimos armamentos, misiles, tierra, aire, muchísimo armamento, algo que cambia totalmente también la situación. Y en esta situación, último que les voy a decir, una ventana de esperanza, de tregua, porque hoy finalmente se habló de tratativas, y lo que en teoría informalmente ya comenzó hoy con una delegación rusa y una Ucrania en un encuentro en la frontera con Bielorrusia, debería concretarse mañana estas negociaciones para una tregua. ¿Cómo se vive, Elisabetta, esta posibilidad de negociación, esta posibilidad de ponerle punto final a la guerra?
¿Confianza en el pueblo ucraniano? ¿Has podido hablar con alguno de los ciudadanos? Sí, por supuesto. Hablo con toda la gente que está aquí conmigo en el refugio. Justamente antes preguntaba qué piensan de estas negociaciones. Y bueno, bastante escepticismo, te diría. Y como te digo, esta cosa patriótica. Y me decían, si Putin nos pide que nosotros, digamos, les demos darle los armamentos, que nosotros nos retiremos, no va a haber ninguna tregua, nosotros no vamos a ceder un centímetro. Así que digamos que son negociaciones, por supuesto, rodeadas de muchísimo escepticismo, sin contar que también desconfianza, porque además estas negociaciones en un momento, ayer se decía que iban a ser en Minsk, y Minsk es la capital de Bielorrusia, país aliado totalmente con Putin. Recordarán los tratados de Minsk, que nunca tampoco fueron cumplidos, y justamente también generaron esta escalada. Los tratados de Minsk que se firmaron justamente para detener, pero ya esto en 2014-2015, lo que era esta guerra limitada, ¿no?, al este de Ucrania, en esta zona con muchísima población rusófona, ¿no? Así que bueno, mucha desconfianza, les decía, escepticismo, pero también hablando con fuentes diplomáticas, la verdad es también que las dos partes en realidad les conviene que esto se detenga, tanto a la Rusia de Putin, donde él está viendo que también hay muchos oligarcas que le están diciendo un momento, también Rusia de Putin está empezando a haber protestas por esta invasión que cuando comenzará a golpear el bolsillo de la gente. En Rusia la situación económica no es buena, viene también ella golpeada por una crisis económica tremenda por la pandemia, porque ahora todos justamente hoy hablábamos con periodistas, nos olvidamos de la pandemia, por supuesto, cuando estás debajo de las bombas, te olvidas del barbijo, pero es una cuestión entonces muy delicada, y por eso la esperanza es que haya realmente un acuerdo que bien o mal salve la cara de ambos líderes, de Zelensky y de Putin sobre todo, para que haya un cese del fuego, porque realmente no le conviene a nadie que esto siga escalando de esta forma. De hecho, los registros económicos de Rusia ya hablan de un lunes que va a amanecer seguramente complicado. Desde la moneda, el rublo ya está dando señales de una fuerte devaluación después de lo que fue el cierre del SWIFT, la sanción al SWIFT por parte de la Unión Europea. Hablás de los dos líderes y te quería preguntar de Zelensky, la figura de Zelensky ahí en Ucrania, este cómico devenido en político, devenido en primer ministro, y hoy algunos lo pintan como un héroe nacional. ¿Vos estás registrando la misma situación? Absolutamente, realmente por la calle es como que en estos días esta transformación que también hubo desde el principio, los primeros mensajes de saco y corbata, después iba sacándose la corbata, solo camisa y saco, y después, bueno, empieza a vestirse con la remera verde militar, después cuando apareció por las calles todo vestido de militar y la barba crecida, después y estos llamamientos, habrán visto, no sé, las imágenes de hoy de una de las salidas, que además hay una muy buena utilización de las redes sociales, por supuesto, como decía antes Mariana, es una guerra que se vive también en redes sociales, en Twitter, y sobre todo para los que como nosotros estamos obligados a quedarse encerrados, entonces, y a no salir, como fue el día de hoy con este toque de queda que incluía a los periodistas. Esta aparición que hizo esta mañana y que una traductora que traducía al alemán el discurso de él, que decía no nos vamos a rendir, no nos pueden dejar solos, y lo que viene diciendo, vamos a luchar por nuestra libertad, y también esta denuncia que él hace de que Putin mintió. Putin había dicho que iban a atacar solamente objetivos militares, está atacando a civiles, está atacando lo que afecta a nuestra vida normal, electricidad, nuestras casas, nuestros jardines de infantes, y esta doctora que se puso a llorar. No sé si vieron esas imágenes, entonces se quiebra, entonces realmente es como que Zelensky, realmente todo el mundo le saca el sombrero, dice, es la primera vez en Ucrania que tenemos un líder, un presidente como este, dicen,
hablan de su honestidad y hablan también de este tema de que él tuvo coraje de no, digamos, bajar la cabeza ante esta prepotencia, ¿no?, de Putin. De hecho, en algún momento Elisabetta se habló de darle refugio. Boris Johnson llegó a decir que tenía las puertas abiertas del Reino Unido para darle refugio. Se hablaba también desde Estados Unidos de un plan de escape del primer ministro y nada de eso sucedió. Exacto, incluso Macron dijo, bueno, podemos poner en seguridad, eufemismo para decirle, bueno, salite de la situación y que esto lo arreglamos y para que no haya una escalada. Y así es una situación totalmente impredecible, tan impredecible que más allá de esta guerra anunciada que venían anunciando, invasión, y nadie le creía, como es todo muy impredecible, pero al menos los diplomáticos piensan que quizás para Putin también esto podría ser el principio de su fin. Él está hace más de 20 años en el poder en Rusia y esto podría realmente llegar a ser el principio de su fin, porque al finalmente cuando te golpean el bolsillo no hay popularidad que valga, más allá de todo el control que tiene él de los medios y de la situación en Rusia, ¿no? Elisabetta, otra de las cosas que pasaron en este último día tiene que ver también con una amenaza del acto nuclear de Rusia, ¿no?, que de alguna forma pone en vilo a toda la humanidad. Sí, bueno, esta es la reacción de Putin, que está realmente, aquí dicen, está totalmente loco. Por eso también hay escepticismo en estas negociaciones que mañana se van a dar, porque la gente dice, sí, que bueno, ojalá que puedan negociar, pero Putin, es decir, todos te dicen, está loco, está loco. Esto es otra forma. Él dijo que justamente él reaccionó a estas sanciones económicas brutales, ¿no?, aprobadas por Occidente y Estados Unidos y todo el mundo que está respaldando a Ucrania. Y hoy a las sanciones económicas, algo que hizo desencadenar esta reacción de Putin, aquí escuchamos una explosión, fue el tema del espacio aéreo. Prácticamente toda la Unión Europea le ha cerrado el espacio aéreo a Rusia. Esto significa que Aeroflot, que es la línea aérea rusa, es decir, ni siquiera los rusos que viajan muchísimo, por ejemplo, a Italia, hay muchísimos vuelos de Aeroflot, creo que, si no me equivoco, uno semanal, y a toda Europa. Sabemos los rusos que viven no solo en Londres, en Francia, los oligarcas. Este es un golpe, el tema del espacio aéreo, más allá de todo el tema del sistema SWIFT que hablaban ustedes antes, es algo que hizo que Putin reaccionara a estas medidas. Él llamó estas medidas, estas sanciones, como una declaración de guerra. Y entonces él dijo, bueno, yo entonces estoy listo a usar este arsenal nuclear. Es decir, está jugando realmente con fuego, pero lo que ha finalmente logrado Putin es recompactar a una Unión Europea normalmente, sobre todo en cuanto a política exterior, totalmente dividida, y también a la OTAN. Mira, Beta, tenemos ahí en imagen parte de lo que venías hablando, lo que genera esta guerra, el impacto que genera, lo que generan las diferentes figuras, en este caso la de Zelensky que hablabas antes. Tenemos el video para compartir de ese momento de una traductora, está escuchando el mensaje del mandatario ucraniano y termina quebrando. Mira, repasémoslo y seguimos hablando. Wir wissen ganz genau, was wir verteidigen. Слава кожному нашому солдату. Слава Україні. Entschuldigung. Gesprochen. Russland ist auf dem Weg des Bösen. Russland muss ihre Stimme in UN verlieren. Ukrainer, wir wissen ganz genau, was wir verteidigen. Слава кожному нашому солдату. Слава Україні. Entschuldigung. Hasta ahí entonces ese mensaje lo que genera, ¿no, Elisabetta, en cada uno de los que está cubriendo esto? Ustedes ahí en el terreno, los traductores, intentando llevar la información a cada uno de los rincones del país y escuchando mensajes que sin duda estremecen, ¿no? Sí, seguramente, y se nota que realmente él está fuerte motivación, este sentimiento de decir, vamos a luchar por lo nuestro, no vamos a dejar
absolutamente. Si Putin pide que nosotros le entreguemos nuestras armas, no lo vamos a hacer. Y tiene en esto un respaldo enorme. ¿Quién hubiera pensado que él, como ustedes antes decían, hubiera dicho, bueno, para que no haya derramamiento, que era también otro escenario, ¿no? Bueno, claro. que Zelensky dijera, bueno, para que no haya derramamiento de sangre en la capital, bueno, yo me voy y que venga el otro, porque lo que busca Putin, como sabemos, es un cambio de régimen y que haya un régimen al estilo Bielorrusia, ¿no? Lukashenko. Es decir, exacto, al estilo Bielorrusia, un gobierno bajo la esfera de la Rusia, esta Rusia que sueña Putin de nuevo con el imperio nuevamente de la época de los zares, ¿no? Ahora, este sueño. Elisabetta, en esta negociación que se va a entablar en las próximas horas ahí en la frontera con Bielorrusia, decías antes buscar la manera de que los dos queden lo mejor parado posible. ¿Qué podría ofrecerle Ucrania a Rusia en este momento para que haya paz y para que Rusia pueda decir algo saqué de todo esto? Debería decirle, te prometo que no voy a entrar en la OTAN. Claro. Que es lo que desde el principio pidió Putin, aunque Putin en realidad quiere ir más allá, porque quiere no solo que... principalmente no quiere que Ucrania forme parte de la OTAN, pero tampoco le gustó nada que todas las ex repúblicas soviéticas, como Polonia, como Hungría, como los países bálticos, fueran parte de la OTAN. Claro, pretender que se salgan ya es un poco demasiado, pero es decir, si Zelensky dice, ok, no voy a ser parte de la OTAN, eso podría llegar a ser una victoria, entre comillas, para Putin, que en realidad la verdad que de victoria no tiene nada, porque realmente pasó a ser el malo de la película en todo el mundo, una figura denostada. Han visto ustedes, pasaban las imágenes de las manifestaciones que hoy hubo masivas en todo el mundo, Putin asesino. Entonces él podría salvar la cara con que, bueno, logré que Ucrania no sea esa amenaza a mi seguridad que él planteó desde el principio, y eso salvaría la cara. Y después, bueno, pero por otro lado, Zelensky ya tiene, hoy lo dijo Ursula von der Leyen, Ucrania es parte de Europa, no puede pedirle a Ucrania que no forme parte de la Unión Europea, todavía no cumple los requisitos Ucrania para ser parte de la Unión Europea, porque más allá de todas esas reformas y toda esa democracia o libertad que hay aquí en comparación con Moscú, está el tema de la corrupción, que es terrible. Así que el tema de la justicia, corrupción, hay muchos temas que todavía le falta resolver, pero toda esta situación que se ha generado en estos últimos días, estas declaraciones de von der Leyen diciendo Ucrania hace muy poco es parte de Europa, esto es una apertura que para Zelensky también es una victoria. Claro, y también, bueno, Putin amenazando a Suecia y a Finlandia, y con la respuesta de Suecia y Finlandia que van a ser absolutamente libres si ellas quieren o no entrar en la OTAN, ¿no? Hay ahí un apunte bien claro de Putin hacia lo que vos decías recién, Beta. Sí, hay que ver, digamos, aparentemente ya hay negociaciones informales. En realidad hay negociaciones informales desde el principio de todo esto, así que, por supuesto, hay expectativa y hay que ver, digamos, si Putin también recapacita. También mismo en el gobierno, en el Kremlin, había sectores halcones, sectores más palomas. Hasta ahora Lavrov, que es el canciller de Putin, era más paloma. Recuerdan que él estaba muy dispuesto, por ejemplo, poco antes de que degenerara todo y con el reconocimiento de la independencia de estas dos repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Recuerdan, la semana pasada se hablaba de un posible encuentro Biden-Putin. Claro. Así que es todo muy, diría, difícil de prever qué pasa. También muchos creen que tampoco finalmente, sí, Kiev está cercada, pero ¿tomar Kiev para qué? Digo, Putin, claro. Finalmente. Para hacer una masacre, no. O sea,
Interrogante que queda abierto sin dudas y que es la pregunta que muchos están haciendo. Impecable el trabajo que estás haciendo, la cobertura que estás haciendo para La Nación Más desde Ucrania. Volvemos a estar en